Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más del programa de seminarios de divulgación e investigación científica del semestre enero-junio 2026 de la Academia de Ingeniería Química, Nanotecnología y Ambiental. El día de hoy nos acompaña la doctora Yadira Denise Cerda Zumbarda del Instituto Tecnológico de Tijuana con la conferencia titulada Biopelículas compuestas mejoradas para aplicaciones biomédicas. Les comparto a continuación un resumen de su trayectoria académica y profesional. La doctora Yadira Denise Cerda Zumbarda obtuvo el título de ingeniera en nanotecnología por el Instituto Tecnológico de Tijuana en el 2013. Posteriormente concluyó la maestría en ciencias en química en el Centro de Graduados e Investigación en Química, donde también obtuvo su grado de doctor en ciencias en química. Su labor académica y de investigación se han especializado en el área de materiales poliméricos, con particular interés en el diseño y la preparación de materiales con aplicaciones biomédicas. En el 2014 se incorporó al Instituto Tecnológico de Tijuana como profesora adjunta y actualmente forma parte del Departamento de Eléctrica y Electrónica, donde se desempeña como docente y coordinadora de la carrera. A lo largo de su trayectoria ha contribuido a la generación de conocimiento mediante la publicación de 5 artículos científicos, 2 capítulos de libro, acumulando un total de 38 citas académicas. Adelante, doctora. Ok, muchas gracias. Primero quiero agradecer a la doctora Laila Medrano por la invitación a este espacio y al doctor Antonio Tirado también, ¿no? Que facilita que el espacio además se pueda difundir. Y bueno, buenas tardes también, ¿no? A todos los que están aquí presentes. Realmente estoy contenta de estar en este espacio, dado que como ya lo mencionó en el resumen la doctora Medrano, pues soy egresada, ¿no? De ese departamento, del departamento de centro de graduados, desde la ingeniería. Ahora sí que como dato curioso, pertenezco a la primera generación de ingeniería en nanotecnología. Entonces, pues me alegra mucho, pues les digo, estar con ustedes y poderles compartir un poco de el trabajo que hemos estado haciendo, ¿no? Desde trabajos previos, digamos, allá la parte profesional hasta pues los trabajos que actualmente estamos desarrollando con estudiantes, ¿no? También otra cosa a resaltar es que en estos, a lo largo, ¿no? De este tiempo, hemos trabajado especialmente con estudiantes de ingeniería biomédica, dado que es el departamento en el que actualmente me desempeño. Sin embargo, también hemos colaborado y tenido estudiantes del departamento de centro de graduados, ¿no? Entonces, esto también nada más para hacer énfasis en que, claro que nosotros también tenemos las puertas abiertas, ¿ok? Entonces, bueno, si por algún motivo, ¿no? Mi presentación por asuntos de internet llega a fallar o algo, pues ahora sí que pues Antonio tiene mi número por si hay que parar o algo, ¿no? Pero espero que ese no sea el caso. Ahora sí les voy a platicar un poquito del trabajo. Ok. Primero, me gustaría hablarles un poquito del área de los biomateriales, dado que es el área que ha sido de nuestro interés, ¿no? Ya desde el trabajo previo que se desarrolló en el posgrado, ya teníamos este interés de utilizar materiales específicamente para estas aplicaciones, siendo materiales, los biomateriales, algún tipo de material que vamos a utilizar para evaluar, curar, corregir o reemplazar algún tejido o incluso órganos, ¿no? Para su funcionamiento. Eh, También otra cosa importante que habría que decir de los biomateriales, pues es que hay mucha variedad, o sea, si nos ponemos a pensar, la realidad es que el tipo de material del que estamos hechos, nosotros pues realmente abarcan muchos tipos de materiales y por lo tanto también van a abarcar diferentes características que se necesitan. Entonces, bueno, ahorita vamos a ver en lo que nosotros hemos trabajado, pero bueno, de ahí parte, ¿no? Esta idea de que los materiales tengan este enfoque ahora sí que en materiales de uso médico, ¿ok? Dentro de los biomateriales, pues los biomateriales
pueden estar hechos de diferentes tipos de materiales de forma general, ¿no? Entonces les platico, metálicos, poliméricos, cerámicos o compuestos, que será como esta combinación de. También otro tipo de clasificación que ustedes podrían encontrar es que son materiales naturales, bueno, más bien que hay materiales naturales, hay materiales sintéticos o semisintéticos con algunas modificaciones en los naturales. Como ya se dijo, especial interés tenemos nosotros en los materiales de tipo poliméricos, es donde tenemos un poco más de experiencia, en particular nosotros. Ahora, la otra cosa que les decía es que depende de para qué se vaya a utilizar ese material que se quiere utilizar como un biomaterial, van a ser las características que se necesiten. Entonces, una cosa que también quisiera resaltarles es que, bueno, seguramente les va a sonar, ¿no? Que si quiero que un material sea un biomaterial, pues de entrada tendrá que ser biocompatible, es decir, que no cause daños adversos al organismo. Y ya de acuerdo a la aplicación que nosotros le vayamos a dar, pues entonces ya estaríamos hablando de características específicas como el hecho de si necesito que sea estable o no, entonces llamaríamos que si es bioestable. Si lo que necesito es que una vez que cumpla su función se pueda degradar, bueno, entonces estaría buscando un material de tipo biodegradable. Y entonces también esa es otra, o sea, por eso es que es como muy rica quiero el puntero, ahí está, es muy rica como esta área, dado que hay un montón de cosas que podríamos hacer, ¿no? Dado la aplicación que queremos y entonces dado las características que se necesitan. Entonces hay muchas cosas que se podrían combinar. Por otra parte, justamente, ¿no? Hablábamos, nosotros estamos especializados en materiales poliméricos y yo diría que en los últimos años esto también, todo el asunto que tiene que ver con el plástico, ha sido un tema como muy castigado, ¿no? Los plásticos han estado muy castigados. Definitivamente sí han sido un problema y bueno, y me refiero a los plásticos, en un momento más les voy a hablar un poquito más de esta parte, pero lo que deberían de saber hasta el momento es parte de esta problemática que existe. Es un problema ambiental el hecho de que haya tanto plástico. Aquí en la imagen podemos ver aproximadamente las toneladas que hay en el mar, porque esa es la otra cosa. O sea, hay plásticos que van a ir a la tierra, a depósitos terrestres, pero la realidad es que hay una gran mayoría que termina en los océanos. ¿Sí? Entonces, ahí bien lo dice, ¿no? 80% de la basura realmente del mar es plástico. Y les decía, les estoy hablando de esta problemática del plástico porque como venimos hablando de que los materiales, un tipo de material que se usa en biomateriales son los plásticos, perdón, los polímeros. Bueno, resulta que los plásticos van a ser o son un tipo de polímero. Entonces, aquí nada más digamos que de todo esto, de todo les decía, este castigo que hay hacia el plástico, nosotros pues también, ¿no? Esa es otra cosa que nos interesa. Obviamente, queremos buenos y mejores materiales, pero la otra parte que sí nos interesa también es la parte ambiental, ¿no? La parte ambiental. Entonces, dado esto, pues hemos tratado como de ver qué materiales podrían ser amigables, porque la otra cosa que tenemos, pues les decía, vean cómo aquí en la gráfica los plásticos de un solo uso, pues aproximadamente son el 49% de la basura plástica en el mar. Entonces, les digo, desde mi punto de vista, que trabajo en el área de polímeros, les digo que sí es un poco como contrastante que sea una problemática, pero definitivamente también esta problemática pues sí viene realmente dada justamente por los usos y ahora sí que lo que hacemos con nuestros desechos, ¿no? Realmente no, pues o sea, los plásticos finalmente pues no son entes vivos, entonces, pues les decía, me parece que sí sí hay cosas que se pueden hacer. Entonces, dentro de esto que sí se puede hacer, o sea, de lo que podemos hacer por
no tener, digamos, tantos plásticos, pues es buscarle y darle la vuelta a través de otro tipo de materiales, ¿no? Por eso ahí le puse materiales amigables, ¿no? Lo que llaman, hay mucha ahorita, sé que en productos y demás, hay productos que etiquetamos como eco-friendly, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que van a ser amigables con el ambiente. Y entonces les decía, además, ¿no? Decir, ok, nosotros trabajamos con biomateriales, y esa, digamos, que es parte de hacia dónde queremos ir, de nuestras metas. Les decía, la otra parte es también cuidar los materiales que utilizamos. Entonces, dado esto, bueno, hemos trabajado con materiales que se clasifican como materiales biodegradables, ¿sí? Materiales biodegradables desde el punto de vista que ya sea que a través de bacterias, hongos y la combinación con el ambiente puedan, pues desintegrarse, se estima, ¿no? Que para que nosotros digamos que es biodegradable, se estima que aproximadamente en su descomposición tarden 6 meses, ¿sí? Porque probablemente también a lo mejor se han topado con información de que los plásticos como tal, pues duran años o pueden ser cientos de años para esa descomposición. Entonces, en estos materiales que son amigables, pues específicamente vamos a tener los que vienen de fuentes naturales y todos los que están aquí, ¿no? Seríamos sería esa referencia, ¿no? Madera, bambú, bagazo, trigo, algodón, lino, poliácido láctico o corcho, y bueno, a través de esos podemos obtener almidón, podemos obtener celulosa, que pueden ser materiales que se podrían utilizar, ¿no? Entonces también esto me gusta decirlo en esta parte, pues para que también veamos que también tenemos opciones y opciones por explorar, diría yo, ¿ok? Y bueno, para a lo mejor, no sé si todos estarían familiarizados, pero ahora sí que por los que no están tan familiarizados, vamos a, me gustaría, ¿no? Como hacer este pequeño, ahora sí que paréntesis, para recordar o si no decirles a los que no están familiarizados, les decía, con los plásticos, ¿sí? Los plásticos van a ser un tipo de polímero, que los polímeros realmente después de la Segunda Guerra Mundial tuvieron un gran éxito en cuanto a las aplicaciones que se le dan, en cuanto a su uso y áreas. Realmente les decía, no, o sea, digamos que de los polímeros a lo mejor diría yo que el más común de que pues, casi cualquier persona podría identificar es si tú le dices, ¿tú conoces los plásticos? Probablemente sí, probablemente si yo eligiera a alguien, ¿conoces los polímeros? A lo mejor me va a decir que no, ¿verdad? Entonces, sí, siendo los plásticos, les decía, un tipo de polímero. Y bueno, ¿y qué son y les digo, ¿no? ¿Podríamos familiarizarnos con estos? Probablemente sí. ¿Y qué van a ser los polímeros? Bueno, es que los polímeros, en definición como tal, diríamos que son macromoléculas que están formadas por unidades simples, que esas unidades simples que se repiten llamamos monómeros. Aquí está esquematizado, ¿no? Con estas como esferitas, ¿no? Entonces cada esferita va a representar un monómero y cuando tenemos la unión de esos monómeros, entonces ya pasa a ser polímero, ¿ok? De ahí ese prefijo de poli, ¿no? De muchos. Y ese polímero podría estar en alguna de estas formas, lineal, podrían estar ramificados, podrían estar entrecruzados o incluso, pues sí, ya forman, podrían formar redes tridimensionales, ¿no? Los polímeros. También probablemente, les decía, ¿no? Dentro de los polímeros, algo que les pueda sonar, pues es el polietileno, ¿ok? El polietileno que es muy utilizado, seguramente están muy familiarizados, bueno, podrían estar familiarizados con él porque pues realmente es algo que yo diría que es de uso diario, ¿no? Y bueno, aquí está, ahora sí que de forma sencilla, cómo sería, ¿no? O sea, cómo tienes al monómero, de etileno, el monómero, al etileno y cómo a través de una reacción química de polimerización se puede llegar a, pues, a formar el polímero, ¿ok? Entonces, pues esta es como de forma general, ¿no? Eso diríamos que son los polímeros. Ahora,
los polímeros, así como les decía, va a haber materiales que sean de fuentes naturales y sintéticas. Bueno, también específicamente con los polímeros también vamos a encontrar eso, ¿no? Diferentes tipos de formas de clasificarlo. Podríamos empezar con eso. Y una de esas sería de esa forma, natural, como les decía, como celulosa, como almidón, que en los materiales amigables con el ambiente diríamos, ¿no? Que los naturales, curiosamente, ¿no? Van a ser, tienden a ser amigables. Los de tipo sintéticos, dentro de los sintéticos, les digo, cosas muy utilizadas, nylon, neopreno, ¿no? Y una rama muy importante, que también ya se los platicaba, pues son los plásticos, ¿no? Y los plásticos, a su vez, podríamos clasificarlo como termoplásticos o termoestables. Y bueno, ya de ahí también hay un N número, esa es la otra cosa, ¿no? Que hay N número de polímeros, sí, hay una variedad muy, muy alta de polímeros. De hecho, parte como de este éxito que yo les decía que tienen los polímeros de que se usen en muchas cosas, tiene que ver justo con eso, con que como hay una gran variedad de polímeros, porque digo, eso ya no se los platiqué para los que no son del área, pero así como yo tengo un monómero, que pongo un monómero y repito otro, también puedo tener una combinación, es decir, tener A y B, o sea, un monómero con B, monómero diferente, y así hacer que se repitan y hacer que se repitan de modo que me aparezcan 3 veces A y luego 2 veces B y luego otra vez 3 veces A. Entonces, por eso se dice que los polímeros son muy versátiles, ¿sí? Porque eso, podríamos tener lo que llamamos homopolímeros, es decir, cuando solo tienes un tipo de monómero, o copolímeros, bloques, o sea, muchas conformaciones. De hecho, aquí en esta imagen, pues eso se quiere esquematizar, que nosotros partiendo de un polímero, ¿no? Aquí, digamos, les decía como esta esquematización clásica que es de un polímero lineal, realmente se pueden tener en N formas, en N estructuras. Por ejemplo, aquí vean que se ven, ¿no? Como estas rayitas que moradas y naranjas. Y entonces, por ejemplo, eso está ejemplificando una estructura de tipo cepillo, pero como son dos colores, estamos diciendo que tengo un polímero de tipo A y un polímero de tipo B, ¿no? Luego vean estas como laminitas, ok, sí, sí son como films, también en membranas, o sea, en las estructuras que se imaginen probablemente vamos a poder hacer polímeros, estructuras a base de polímeros. Dentro de todas esas estructuras que nosotros podemos tener, contamos con los hidrogeles, ¿sí? Los hidrogeles siendo redes tridimensionales que están enlazadas. Ahora, estos enlaces podrían ser enlaces de tipo físicos o de tipo químicos. Una ventaja que tienen los enlaces químicos es que pues dado que tienen estos enlaces estables, tienen unas mejores propiedades, sobre todo hablando de propiedades mecánicas, hablando de propiedades térmicas, van a tener mejores propiedades respecto a los hidrogeles que solamente tienen interacciones de tipo, están unidas por interacciones de tipo física, ¿sí? Esos tienden a ser más débiles. Y bueno, yo puedo tener hidrogeles que, bueno, aquí también cuando es la parte de los hidrogeles, siempre digo, bueno, creo que estamos familiarizados con estas bolitas, ¿no? Que a veces vienen me acuerdo que en un tiempo no los usaban como para tener hidratados a los bambú, que aparte esa sería la otra cosa, ¿no? Les llamamos hidrogeles, porque se dice, ¿no? Que pueden albergar agua, sin embargo, bueno, no sería el único solvente que podría albergar en sí agua. Y les decía que un ejemplo clásico de, por ejemplo, esta aplicación, y ya ven que venimos de que estamos hablando de materiales para usarlos como biomateriales, los lentes de contacto, ¿sí? O sea, los lentes de contacto, muchos lentes de este tipo, lentes intraoculares, están hechos a base de materiales de este tipo, ¿sí? De tipo hidrogel, entonces también esa es la otra, ¿no? Tú puedes tener un hidrogel y a su vez tener diferentes tipos de formas que uno les podría dar a los hidrogeles, ¿no? Toda esta parte para mí es como para darles este preámbulo de los trabajos que hemos hecho. Ahí les decía, ¿no? Como estas bolitas
que se meten en algún solvente y se tienen la capacidad de que se van a hinchar sin romperse, sin disolverse, ¿ok? Y con esto entonces les decía, tenemos a los polímeros sintéticos, polímeros naturales y semisintéticos. Bueno, dentro de los polímeros naturales tenemos al almidón. El almidón se considera que es un polisacárido y bueno, entonces se considera que es un polímero natural. El almidón se puede obtener de diferentes fuentes. Aquí pues en la imagen se muestran como diferentes tipos de fuentes en las que se puede obtener. Se ha visto que de acuerdo al tipo de fuente que se utilice, va a ser la característica granular, por ejemplo, que puedan tener los cristales del almidón y entonces también por lo tanto, a su vez, también pueden tener diferentes características el almidón, ¿no? Pero sí, digamos que de forma básica podríamos decir que está compuesto o el almidón sería una macromolécula que está hecho a base de polímeros, ¿no? ¿Cuáles son esos polímeros? Bueno, la amilosa y la amilopeptina, que sería esta secuencia, ¿no? De la amilosa siendo una estructura lineal y la amilopectina siendo una estructura que llamaríamos ramificada, de un polímero ramificado. Entonces, la amilosa aproximadamente está en una proporción, pues ahora sí que depende, pero aproximado entre 25 y 30%, y la amilopeptina entre el 75 y el 80%, de acuerdo, les decía, como a la proporción específica que pudiera tener ese almidón. Entonces, bueno, el almidón, les digo, como un tipo de polímero natural que podríamos utilizar para materiales. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, polímeros para hidrogeles de tipo sintéticos, con los que incluso también nosotros hemos trabajado. Bueno, tenemos al polimetacrilato de 2-hidroxietilo, que es el que les decía que, por ejemplo, se utilizaba en lentes. ¿Ok? Entonces también es de interés, dado que este material pues también ya está probado que tiene biocompatibilidad, ¿no? Porque pues ese es otro gran reto que van a tener en general todos los materiales, ¿no? O sea, de poder romper la barrera en que sí sean biocompatibles. Entonces, bueno, la GIMA es uno de esos materiales que tuvo un gran boom después les decía, de la Segunda Guerra Mundial. Se empezó a sintetizar y se empezó a explorar su uso. Y bueno, uno de sus usos les decía que es en materiales de tipo de lente de contacto. ¿Por qué? O sea, también deberíamos de preguntarnos qué características necesitaría un lente de contacto, ¿no? Entonces, pues una característica es que tenga transparencia, ¿no? Otra característica es que tenga permeabilidad al oxígeno, ¿sí? O sea, a lo mejor, no sé si alguno de ustedes tenga la experiencia de tener lentes de contacto o esta persona ha llegado a ustedes, pero yo sí recuerdo, ¿no? O sea, cuando yo era niña, por ejemplo, que ya se utilizaban los lentes de contacto, pero me acuerdo que las personas que usaban lentes de contacto todavía tenían que cargar sus gotas hidratantes, lágrimas, ¿no? Que les llaman sus lágrimas, y cada cierto tiempo se los tenían que, pues, estar hidratando, ¿no? O sea, directamente a los ojos. Ya los lentes de contactos actuales, o sea, una persona prácticamente puede durar todo un día, vamos a decir, un día de trabajo, un día útil, sin tener que llegar a lubricar el ojo entre el día, ¿no? Entonces, les digo, es como es parte de los avances. Por otro lado, también nosotros hemos trabajado con la poliN-vinilcaprolactama, que la poliN-vinilcaprolactama, que está a este lado, es un polímero que también ha sido de interés porque a diferencia, por ejemplo, del polimetacrilato de 2-hidroxietilo, la poliN-vinilcaprolactama se dice que es un material inteligente. ¿Por qué es un material inteligente? Bueno, más bien tendríamos que decir, les digo, ese es como un nombre un poquito como para que se escuche interesante, ¿no? Pero realmente se refiere a que responde a un estímulo y específicamente el estímulo al que responde es al cambio de temperatura, ¿sí? La poliN-vinilcaprolactama puede tener una temperatura de transición, es decir, justo de que
tenga este cambio entre los 30, incluso de 30 a los 50 grados, o sea, en ese intervalo puede tener estos cambios. Aquí más o menos eso es lo que se quiere esquematizar, ¿no? De que vean cómo podríamos decir, está como lineal y aquí en las flechas está representando ese cambio con este delta y vean cómo pues es como si se hiciera bolita, ¿ok? Entonces ahí tuvo un cambio justo por el cambio de la temperatura en su estructura. De nuevo, no es que esto deje de ser una línea, o sea, sí deja de ser una línea, pero no porque se rompa, sino porque espacialmente en su estructura se reacomoda en el espacio diferente dado las interacciones. Sí, de hecho, a temperaturas, vamos a decir, abajo de su temperatura de transición, suele ser hidrofílica y por encima de esta temperatura de transición es hidrófoba. De hecho, por eso, aquí también en el esquema que está aquí, por eso vean que tiene como las moléculas alrededor de, pues hace esa referencia, ¿no? A que se volvió hidrófoba. Entonces, vean, o sea, está muy interesante cómo en algunas temperaturas podría ser hidrofílica y en otras temperaturas el mismo material puede ser hidrófobo. Entonces, por eso es como muy interesante y un poco en el sentido de muy parecido a lo que les decía, o sea, tengo la vinilcaprolactama y a su vez la vinilcaprolactama podría estar conformada, es decir, podría hacerla yo en muchas estructuras, ¿sí? Eso es lo que aquí quisiéramos representar. La otra cosa bien importante o bien interesante de la N-vinilcaprolactama es que mm, era un reto sintético, es decir, no estaba tan fácil hacer los materiales. Entonces, también en su momento trabajamos en esa parte, ¿no? En ese reto sintético de poder producirla, dado pues como con esta promesa de que tiene muy buenas características, ¿no? Y sí, actualmente está en ensayos, hay materiales a base de poliN-vinilcaprolactama que están en ensayos clínicos, preclínicos, o sea, ay, perdón. Listo. Y luego, por otro lado, bueno, la otra parte que tenemos es la de los nanomateriales, que, bueno, esperaría que aquí haya personas de todas las carreras de centro de grados, pero bueno, en específico, otra área que nosotros también hemos trabajado y hemos estudiado es el área de los nanomateriales, ¿no? Siendo los materiales que están a esta escala, pues tienen características, ¿sí? O su comportamiento va a ser diferente a que si el material está por encima de ese intervalo, ¿no? Depende el tipo, yo aquí siempre les digo, ¿no? Es que va a depender mucho del tipo de material que sea, es decir, no es lo mismo tener partículas metálicas, entonces nanopartículas metálicas no va a ser lo mismo a tener polímeros, o sea, el intervalo, digamos, este intervalo de trabajo a nivel nanométrico sí es diferente, ¿no? Entonces, por eso aquí en esta figura, ¿no? Incluso se dice, ¿no? Que de 1 a 300, les digo, seguramente si ustedes leen de nanopartículas de oro, no, pues 300, o sea, ya estaríamos considerado que es un bulto, ¿no? Pero es por eso, ¿no? Y así como les decía que los polímeros, tienen muchos, se pueden hacer o conformar de muchas formas, bueno, también los nanomateriales es otra cosa, ¿no? O sea que además también se pueden tener muchas formas estructurales, ¿no? Aquí nada más, para los que no son tan del área, pues nada más, ¿no? Como que esta ventanita para que nos demos una idea de qué estamos hablando cuando hablamos de nanómetros, ¿no? Siendo un nanómetro, recuerden que la escala de un nanómetro, el diferencial, digamos, con el metro es que un nanómetro es igual a 1 por 10 a la menos 9 metros. Y bueno, otra de las cosas que también nosotros hemos estado utilizando es fitofármacos, ¿sí? Fitofármacos llamados así, pues a estas moléculas que vienen sobre todo de extractos naturales. Entonces, la curcumina, no sé si han escuchado curcumina, cúrcuma, es un material que bueno, es un tipo de fitofármaco que actualmente también ha sido muy utilizado, es antioxidante, antiinflamatorio, y bueno, se han utilizado en diferentes tipos de estructuras actualmente, ¿no? Entonces también fue otra cosa de nuestro interés
para llegar a los nanocompuestos. Sí, los nanocompuestos, pues no hay como tanto por decir, ¿no? O sea, me parece que es fácil de entender que si te estoy hablando que tengo un nanocompuesto es porque hablo de que debe de tener un componente nanométrico y debe de tener un componente, una matriz, que para nuestro caso utilizamos algún tipo de nanopartícula y utilizamos algún tipo de matriz polimérica. Ya les decía yo, natural o sintética. Y bueno, con eso tenemos materiales compuestos. Ahora sí, nuestros objetivos han sido mejorar, o sea, mejorar los materiales. Específicamente también hemos tenido un enfoque de mejorar propiedades mecánicas. Cuando mejoramos propiedades mecánicas, también hemos visto que se mejoran propiedades térmicas, bueno, propiedades térmicas, pero también hemos hecho pruebas también de tipo microbiológicas, justo, ¿no? Como para saber si el material va a poder tener una aplicación, les decía yo, en el área de los biomateriales. Entonces, bueno, aquí como que de forma general eso es lo que queremos esquematizar, ¿no? Que nuestro objetivo va a ser en mejorar a los materiales. Como trabajos previos, se han llevado a cabo preparación de nanocompuestos a base, pero de hidrogeles. Tanto hablábamos, ¿no? Del metacrilato de 2-hidroxietilo, o sea, nosotros le decimos GIMA, y del el monómero vinilcaprolactama. Entonces, por iniciado una polimerización por irradiación UV, es que llevamos a cabo estos hidrogeles y bueno, les hemos puesto algún tipo de relleno, hemos trabajado con nanogeles, hemos trabajado con nanoarcilla. Y bueno, aquí hemos obtenido, bueno, se ven así más o menos, pueden lucir los materiales de este tipo, ¿no? Vean cómo entre ellos hay diferencias en cuanto a algo que les decía, ¿no? ¿Qué tan transparente puede ser el material, ¿no? O qué tan opaco puede ser. Bueno, podemos ver que sí hay diferencias. Entonces, en este caso, estos hidrogeles tienen nanogeles a su vez, o sea, son hidrogeles que tienen nanogeles, es decir, estructuras de este mismo tipo que les decía como redes tridimensionales, pero a tamaños nanométricos. ¿Qué tan nanométricos? Bueno, nosotros tuvimos materiales de 140 nanómetros y de 200 nanómetros en estas matrices poliméricas. Y la otra cosa interesante que quiero que vean es el porcentaje que se le añade. El porcentaje que se le añade es 0.08%, 0.64%. Vean que esto pues no ni siquiera es un 1%, que es otra cosa, bueno, es otra cosa como muy increíble que pueden tener los nanomateriales, que teniendo a los materiales en estas dimensiones resulta que te pueden hacer mejoras con una proporción muy pequeña de ellos. Entonces, por eso les digo, vean cómo aquí no llegamos ni al 1% y hay mejoras. Aquí, por ejemplo, el NC1, diríamos, ¿no? Aquí tienes al NC1, que el NC1 es un material que no tiene ningún relleno, ¿no? Y bueno, medimos el módulo de Young por compresión, ¿no? Y pues, ustedes observen cómo los que están rellenos están por encima de, ¿sí? Aquí también los que están rellenos van a estar por encima. Entonces, pues esos son para nosotros los primeros buenos resultados que en su momento tuvimos para decir, ok, sí, los materiales sí, los nanomateriales sí están reforzando matrices poliméricas. Aquí no hicimos el cálculo, ¿no? Hasta un 72.5% mejoran propiedades mecánicas. Aquí nada más está micrografía por microscopio electrónico de barrido, ¿no? Ahí ahora sí que estas particulitas que ustedes ven, pues son los nanogeles. Son los nanogeles. En algunas partes están como aglomerados, diríamos, como en varios nanogeles, pero bueno, sí también pudimos corroborar que estaban en nuestra matriz. Algunos otros materiales que hicimos son materiales, les decía que a base de poliene vinilcaprolactama, así lucen,
Sí, vean la otra cosa, eso que les decía, ¿no? Lo de la transparencia. Yo también les hablaba de que este es un material que responde a la temperatura y entonces aquí está la temperatura versus el hinchamiento, que el hinchamiento pues es esta capacidad que puede tener de guardar poco o mucho solvente, ¿no? Y entonces podemos ver cómo el hinchamiento disminuye a medida que incrementa la temperatura. Entonces es parte de lo que les decía, realmente se vuelve hidrófoba y entonces por eso tiene menos capacidad para guardar agua, ¿no? Por lo mismo. También hemos probado en este tipo de materiales de vinil caprolactama, en este caso relleno con nanoarcillas a 37 grados, que son como en términos generales, ¿no? La temperatura corporal. Y bueno, podemos observar cómo es que tienen un porcentaje de relleno de 1% y pues los módulos de ion que tenemos, ¿no? Tanto, bueno, en este caso las pruebas las hicimos a 25 grados y a 37 grados. Se ven que sí hay diferencias cuando la temperatura son 37 grados y bueno, se obtienen este tipo de gráficas de esfuerzo versus deformación. Entonces aquí también a 37 grados resulta que tienen buenas propiedades como para utilizarlos, ¿no? En un futuro. Eh, gene- eh, Les diría que la metodología general que nosotros hemos seguido, tanto para hidrogeles o películas, son que hemos hecho por un lado los hidrogeles o las películas, hemos hecho los nanorellenos también y hacemos los nanocompuestos, es decir, pues como esta mezcla de matriz con el relleno y las caracterizaciones de los materiales. Bueno, para este tipo de materiales hacemos más pruebas, ¿no? O sea, eso sí, hacemos más pruebas, pero digamos que donde nos hemos centrado y parte de lo que les voy a presentar tiene que ver con módulo de Young, como ya lo han visto, o sea, con pruebas de tipo mecánicas, con Q, que la Q me dice el hinchamiento, ¿no? Estas pruebas de hinchamiento, y C más y C menos refiriéndonos a las pruebas microbiológicas que se han hecho, ¿ok? Entonces, bueno, a forma de resultados, yo por ahí me van a decir, nos ha hablado muchas cosas, la verdad es que sí les habla un poquito como de mucho, poquito de mucho. Entonces, nosotros en este caso les hablé de la cúrcuma porque una desventaja, tiene muchas propiedades como lo vieron, ¿no? Antiinflamatoria, ¿no? Y demás, pero la desventaja es que no es soluble en agua, entonces también cuando se ingiere, pues no tiene una buena absorción porque no está soluble. Entonces, se ha visto que a medida que se reduce su tamaño, el tamaño de las partículas de curcumina, tiene mayor solubilidad. ¿Ok? Entonces, se ha probado, para nuestro caso hemos probado molienda húmeda, se llama el proceso de molienda húmeda, donde tenemos ahora sí que curcumina comercial y bueno, se lleva a cabo todo un proceso en el que se llevan a cabo varios dispersiones en solventes, con baño ultrasónico, se liofiliza, se vuelve a redispersar y bueno, hemos obtenido, como ven aquí, ¿no? Es una gráfica con el diámetro hidrodinámico y la intensidad que tiene la señal del diámetro y bueno, aquí aparecen los diámetros. Vean que todavía tenemos tamaños bastante grandecitos, los más pequeños, vean que son entre 498 nanómetros. Esto todavía sigue siendo un reto para nosotros, ¿sí? Otra característica importante, por ejemplo, de la curcumina es que también es antibacterial. Entonces, también por eso nosotros queríamos reducir su tamaño, pero de hecho se ha seguido trabajando al respecto y en otros trabajos ya estamos por debajo incluso de 428. Pero digamos que en eso estamos como que en el camino. Aquí les presento algunos materiales, en este caso con Jima, que nombrábamos anteriormente, materiales, como vean la diferencia, ¿no? En estos materiales no hay relleno y en estos materiales sí tenemos relleno. ¿Cómo es que se ve un material seco y cómo se ve hinchado? Eso sería como la diferencia que hay entre uno de la izquierda y uno de la derecha, ¿no? Para que vean. La otra cosa, no observen también la parte de transparencia u opacidad, ¿ok?
Entonces, bueno, aquí nuestro estudiante lo que hizo fue probar diferentes rellenos, biocerámicas, nanoarcillas y nanocurcumina. Se hicieron las pruebas de compresión, donde diríamos que el material que no tiene relleno es el color verde, y a excepción nada más de el que tiene relleno de biocerámicas de mayor proporción, con 44 miligramos, es el que salió muy parecido. Los demás diríamos que están por encima, tanto el que tiene menor relleno de biocerámicas, el que tiene nanocurcumina, ¿sí? Estos tienen mayor módulo de Young. Aquí los están en forma de valores, ¿no? Están en valores. Y bueno, eso también resulta interesante porque en parte de nuestros estudios es algo que nosotros hemos visto, que también tiene que ver con la proporción que tú tengas, como yo les decía en los trabajos previos, no teníamos ni el 1% y había buenos resultados. Entonces también a veces resulta que puedes tener material, pero si no está bien disperso, en lugar de ayudarte, pues o está igual la propiedad o está peor, ¿no? Entonces, también es otra cosa, ¿no? En cómo se dispersa o si forma aglomerados entre él mismo, a veces puede entorpecer que se mejoren las propiedades, ¿no? Entonces, aquí pues les digo que es como parte de lo que notamos, cómo es que las biocerámicas cuando ya estaban en una proporción mayor, en 1% en peso, pues disminuyó el módulo, por ejemplo. Se hicieron pruebas microbianas, tanto con bacterias gram positivas y gram negativas, en bacterias sin relleno, ¿no? Aquí están, sí, ok, sí. E. coli, aureus, S. aureus, ok. Y la realidad es que nosotros esperábamos que tuvieran un halo de inhibición, y lo que observamos para todos nuestros casos es que más que un halo de inhibición, muestran que son bacteriostáticas. Es decir, pues no sé qué tanto alcancen a poder observar en pantalla, pero la realidad es que sobre nuestros materiales no se forman bacterias, ¿sí? Siempre están alrededor, pero tampoco no es que sean capaces de tener todo un halo. Para los otros materiales, pues es algo que nosotros esperábamos. Para todos estos materiales sí era algo esperado, pero les decía que, por ejemplo, para los de nanocúrcuma sí estábamos esperando que sí pudieran ser bactericidas, es decir, que sí presentaran un halo de inhibición. Y bueno, hasta el momento todavía no se presentan, pero recuerden que en estos todavía tenemos aproximadamente partículas en los 400 nanómetros. Entonces, todavía realmente que estamos considerando que pues también eso es otra cosa que le afecta, que todavía está muy grande, que probablemente cuando lleguemos a mejorar el tamaño hacia menores tamaños se puedan ver mejores efectos en este tipo de pruebas. Por otro lado, ¿no? También como dándoles un pequeño resumen de estos trabajos que hemos hecho, también se han hecho nanopartículas de óxido de zinc. Estas nanopartículas se hacen por el método solvotermal, pues llevan todo, toda una metodología para obtener. En este caso, nuestro estudiante quería obtener varillas dentro. Ahora sí que otra cosa que me gusta decir, en esa búsqueda, nuestro estudiante obtuvo varillas, obtuvo estructuras que parecían flores, estuvo estructuras muy como en forma de varilla, pero de verdad muy aglomeradas. Entonces, bueno, tuvimos muchos tipos también de nanopartículas que se pudieron obtener mediante este método. Y de aquí, de las nanopartículas que se obtuvieron, en estas sí se probaron, por ejemplo, en biopelículas de almidón, que era el otro polímero natural que les comentaba en un inicio. En ese caso, utilizamos 1, 3 y 5% de este tipo de nanoestructuras para las biopelículas, ¿no? Aquí está también el método de gelificación que se utiliza para hacer las biopelículas de almidón, que vean, ¿no? Cómo se ven, también tienen esta transparencia. Esta es una foto real de nuestras
películas y bueno, se hacen películas obviamente sin ningún tipo de relleno y para hacer las comparaciones y películas ya rellenas. Aquí lo único que se cambia, digamos, para hacer las biopelículas es que una vez que obtenemos nuestras nanopartículas, en la mezcla, en la mezcla de inicio se ponen las nanopartículas obtenidas. Y bueno, hemos obtenido, les decía, ¿no? Las nanopartículas, en esta, por ejemplo, es una biopelícula que no tiene ningún tipo de relleno y estas son biopelículas que tienen nanopartículas de óxido de zinc. Si pueden ver con, bueno, no sé si alcanza a observar, pero, o sea, esta sí se alcanza a ver que tiene como cierta transparencia y en este caso se mira así como blanquecino, ¿no? Y esa parte de que esté blanquecina pues es justo por las nanopartículas de óxido de zinc que les decía aquí, por ejemplo, pues se ve, ¿no? Cómo están estas varillas y aquí están sobre la biopelícula, otras estructuras que se hicieron comparaciones con estructuras que llamamos nosotros en bulto, ¿no? Vean que son como cubitos, varios tipos como de estructuritas. También hicimos esa comparativa de cómo se comportaban las películas con ellas y este sería el fondo, es la biopelícula con estas estructuras, con estas nanopartículas. Les decía, hacemos también pruebas mecánicas en este caso, para las películas como las películas, ahora sí que es otro tipo de aplicación la que se le quiere dar, se hacen pruebas de tensión. En los anteriores que les presenté era compresión y en este caso son tensión. Y lo que obtuvimos, vean aquí está la referencia. Sí, y lo que pudimos obtener en los módulos es que tuvimos módulos similares y algunos módulos que sí estaban como por encima de la referencia, de la que no tiene. Y también en nuestras películas hicimos pruebas en bacterias, en E. coli también y en aureus, que es lo que por el momento tenemos disponible. Y también en ese caso, la actividad antibacteriana realmente diríamos que es una actividad bacteriostática también. En las películas no hay formación sobre la película, pero tampoco muestran un halo tan claro de inhibición. Y bueno, a otro, ya casi para finalizar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, pero en este caso hicimos una pequeña mezcla con almidón y vinilcaprolactama, con polivinilcaprolactama, también a base principal, o sea, se podría decir, ¿no? Que a través de una iniciación térmica y la gelificación, y obtuvimos, vamos a decir, estas películas que serían semisintéticas, ¿sí? Porque tienen una parte sintética, una parte de almidón, y aquí nada más me gustaría que vieran, o sea, estas son las películas, si alcanzan a ver, ¿no? Cómo está aquí delineada, ¿sí? Aquí nosotros hicimos pruebas de degradación en tierra, así lucían, digamos, en el minuto 0 de la prueba, y en tierra así fueron luciendo, ¿no? En este caso durante la primera semana y en esta otra en la cuarta semana. Entonces sí vimos cómo se empezaba a degradar la película. También de este tipo de películas se hicieron pruebas en agua de mar. En agua de mar me acuerdo que el estudiante fue a Ensenada por agua de mar de Ensenada para que estuviera, me decía ella, ¿no? Menos sucia un poco a lo mejor que comparada con la de Tijuana. Entonces hicimos estas pruebas en agua de mar. Les decía, así como mirábamos las películas enteritas de estos discos enteros, bueno, aquí se ve cómo está en la primera semana y ya para la tercera semana, vean, ya nada más están como los pedacitos entonces sí se logran degradar. La siguiente parte sería ver que ahora sí que los residuos que quedan de la degradación, ¿qué pasa con ellos? O sea, van a ser amigables con el ambiente. Eso es como lo que seguiría para nuestra exploración.
Y bueno, ya finalmente podría decirles como en resumen o tratando de concluir esta parte, que dado los resultados, por ejemplo, que nosotros hemos obtenido para hidrogeles de Hima, de acuerdo al módulo de Young, se podrían utilizar en una aplicación que tuviera que ver con piel, reemplazo de piel o sobre heridas en piel, podríamos utilizar este tipo de materiales, dado que es muy parecido al módulo de Young. Para aplicaciones con materiales a base de poliN-vinilcaprolactama de tipo hidrogel, bueno, resulta que este tipo de materiales tienen un comportamiento parecido al tejido cartilaginoso, ¿sí? Entonces, más o menos ahí está el módulo aproximado, y entonces nuestros materiales también andan por ahí, por el estilo de, de ese intervalo de módulo. Y para las biopelículas de almidón, que es lo último que decíamos que hemos estado trabajando, tenemos un interés en heridas en piel. Entonces, aparentemente también, al menos con los resultados que obtenemos, van a ser muy prometedores para poderlos aplicar en este tipo de materiales, ¿no? En materiales para heridas. Y bueno, con esto concluyo. Agradecimientos pues institucionales al Tecnológico NM, dado que pues aquí es donde nosotros trabajamos, al CONACYT, ¿no? Que hace poquito le cambiaron, ¿no? Al Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, por los apoyos que se han brindado también para estas investigaciones, al grupo de polímeros de allá de Centro de Graduados, que es el grupo también con el que colaboramos, pues al mismo Centro de Graduados, y bueno, el Laboratorio de Materiales Biomédicos, que también está aquí en la escuela, aquí en la institución, en el TEC de Otay. Digamos que en esta foto es nuestra primera generación de bueno, nuestra segunda generación de estudiantes, pero la primera, digamos, ya en este Laboratorio de Materiales Biomédicos. Y bueno, aquí la lista de los estudiantes con los que hemos trabajado algunas áreas, algunos pedacitos del trabajo parte de los trabajos que presenté ahorita con ustedes. Y bueno, por mi parte es todo. Estoy abierta a preguntas, o si después me quieren contactar, también podré estar abierta a contestar sus preguntas, o si hay algún tipo de curiosidad por trabajar en el área o demás. Estamos abiertos. Pues muchas gracias a todos, y de nuevo quiero extender mi agradecimiento a la doctora Medrano y al doctor Tirado por hacer esto posible. Gracias. Ok, bueno, realmente, nosotros en los trabajos previos que teníamos, como trabajábamos con materiales sintéticos, nuestro enfoque, sí estaba en la parte de lo mecánico, ¿no? Digamos, mejorar y, tener las mejores condiciones posibles para hacer posible la resistencia mecánica. Ya después, ahora empezamos también a meter, ahora sí que otro factor, ¿no? El factor de gradabilidad. Entonces, justo con o sea, nosotros en el trabajo que hemos experimentado al momento, nos hemos dado cuenta que cuando tú tienes un material, les decía, un material de los naturales, realmente sí van a tener esa facilidad de degradarse, pero lo que hemos estado viendo es que un material sintético, si le ponemos una parte de material natural, aparentemente eso ayuda a que empiece a degradarse más rápidamente. Entonces, digamos que esa es otra vertiente que nosotros tenemos, seguir haciendo esta prueba en la que combinamos a los materiales, y entonces, pues es que siempre, ahora sí que están todos invitados, ¿no? Siempre es trabajo que se puede hacer, o sea, moviendo eso nada más, ¿no? O sea, ok, yo ya tengo este material que tiene tales propiedades mecánicas,
y ese es el que me va a servir para mi aplicación. Y entonces, ahora sí que meter el siguiente material, combinar estos materiales para de alguna manera, que no tenga que sacrificar yo lo mecánico y pero a la vez también se pueda degradar. Entonces, digamos que en eso estamos, ¿no? Justamente en como tratar de jugar con con los parámetros, con los materiales que tenemos disponibles para poder hacer esas combinaciones, ¿no? La otra cosa que es muy interesante que les decía, o sea, lo bueno que tiene cuando sí tenemos nanomateriales es que vean que realmente es muy poquito lo que ponemos de nanomaterial y entonces poniendo de nuevo, si yo tengo ese margen de que poniendo bien poquito de nanomaterial tengo una propiedad mecánica muy buena, pues les digo, ya eso va a ser un super plus para que el siguiente material a lo mejor ni siquiera tenga que hacer tanto, ¿no? Para que, les digo, como para lograr eso que me preguntaba Leslie, ¿no? Del equilibrio. Pues realmente o sea, el asunto para mí es que bueno, creo que eso no lo mencioné en la plática como tal, pero el asunto con los polímeros es que tiene que estar muy bien purificado, dado que lo que no reacciona, sobre todo monómero, bueno, monómero iniciador o incluso entrecruzante, que son las moléculas reactivas que tienen estos dobles enlaces, esos son realmente los peligrosos, ¿sí? Lo que está en forma de polímero realmente, en general podríamos decir que no va a tener mucha repercusión. La repercusión que sí puede tener es que termine en los océanos, pero esa realmente no es culpa del polímero en sí, ¿no? Sino de las políticas públicas y demás que pues hacen que eso termine ahí, ¿no? Pero no realmente. La realidad que les digo, sí es algo que también eso ha sido algo que sí ha estado en nuestro radar y yo sé que en el grupo de polímeros también lo han trabajado antes como grupo, es sí, hacer materiales para poder hacer limpieza en agua, ¿no? Porque actualmente ya, o sea, ya se encontró que ahí, me acuerdo que hace poquito hicieron un estudio o sacaron un estudio en donde analizaron camarones y esos camarones pues ya tienen microplásticos, muchos microplásticos, ya tienen también fármacos. Y entonces sí, por ejemplo, cuando leí eso también medio me ataqué porque dije, o sea, vean, ya está en el aguachile, ¿no? Ya nos estamos comiendo microplásticos y nos estamos comiendo pues les digo, otros tipos de moléculas, ¿no? O sea, de como lo son los fármacos, los antibióticos, entonces, les digo, la degradación inadecuada, lo más peligroso viene de que en el caso de los polímeros no estén bien, purificados, porque fuera de eso, la realidad es que pues sí, no harían como un daño que no sea el hecho de que se estén acumulando, ¿no? Por eso él decía, ¿no? También es parte de lo que nos queda a nosotros analizar esa parte de los desechos para decir, ok, pues se deshace y es seguro, ¿no? O no, ¿verdad? Que eso también podría ser otra respuesta, ¿no? Pero nosotros, pues, esperamos seguir investigando y que tener buenos resultados con eso. Gracias, Leslie. Sí, 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 sí.
Ok. Ok, sí, en cuanto a las pruebas de biocompatibilidad, pues ahora sí que podríamos decir que este es un material, tanto las películas como los hidrogeles son material en gran escala. Entonces, se han hecho pruebas con fibroblastos, digo, también por el tipo de aplicación que nosotros hemos, o sea, pues el perfil, ¿no? Entonces, se han hecho, pero no, o sea, son con el material, ahora sí que completo, no con el material, disuelto. Y ujú, sí, sí. Sí, de hecho en otra colaboración, digo, no presenté nada de eso, pero en otra colaboración sí tenemos unos materiales, que son hemostáticos. Entonces ahí sí, pues, hemos hecho como pruebas muy preliminares con voluntario. Entonces, y de hecho estamos como por hacerlas un poco más estandarizadas para poderlas publicar. Pero fíjate que no se me ocurrió hacerlo en estos materiales. Digo, como aquel desde que nació la idea era con eso, ¿no? Que fuera hemostático, pues sabíamos que lo íbamos a probar, pero no se me ha ocurrido. Entonces, sí, gracias por esa, pues igual lo podemos, sí, ¿no? Lo podemos probar, no pasa nada, por probarlo. Y la otra, sí, lo hemos hecho en colaboración con María Alejandra, entonces sí, no tenemos como no lo estamos haciendo bajo la normativa como para ensayos clínicos, realmente seguimos como, viéndolo, ¿no? Seguimos como en preliminares, ¿no? Pero sí, entonces también gracias por eso, ¿no? De que tú sí tienes cepas certificadas, sobre todo, ¿no? Ya cada vez, pues sí, presenté un poquito de todo, pero digamos cada vez como vamos afinando y como que vamos viendo hacia dónde sea lo más prometedor, ¿no? Para que valga la pena hacerlos. Ajá. Gracias. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos nuevamente a la doctora Yadira por aceptar la invitación y por su valiosa participación. Y bueno, le leo su constancia. El Tecnológico Nacional de México, a través del Instituto Tecnológico de Tijuana, otorga el presente reconocimiento a la doctora Yadira Denise Cerda Zumbarda por su valiosa participación al impartir la conferencia Biopelículas compuestas mejoradas para aplicaciones biomédicas, dentro del programa de seminarios de divulgación científica organizado por la Academia de Ingeniería Química, Nanotecnología y Ambiental del Centro de Graduados de Investigación en Química, llevado a cabo del 26 de febrero al 14 de mayo del presente año en modalidad virtual. Firma el director del Instituto Tecnológico de Tijuana, José Guillermo Cárdenas López, Tijuana, Baja California, a jueves 26 de marzo del 2026. Y le comentamos que ya puede pasar por su constancia en físico a coordinación. Muchas gracias, doctora. Sí, muchas gracias a ustedes también por la invitación. Gracias.